He venido a ver a esa bestia inmunda y sanguinaria. Yo sabía exactamente lo que hacía. No es que fuera cegado por conseguir algo de comer o robar algo de dinero. Matar a tu propio hijo, a alguien que ha nacido de ti, es realmente fácil. Lo difícil es matar a los hijos de los demás. Lo que deben hacer es colgarlo por sus horribles crímenes. Anatoly Onoprienko, también conocido como el Terminator, nació el 25 de julio de 1959 en un pequeño pueblo de Lásky, en Ucrania, durante la época de la Unión Soviética. Desde pequeño enfrentó grandes dificultades, como el fallecimiento de su madre cuando él tan solo era un niño, y su padre, un veterano de la Segunda Guerra Mundial, quien no estaba preparado para cuidar a un niño él solo. Anatoly fue enviado a un orfanato a la edad de 4 años, algo que él siempre recordará con desprecio. El orfanato fue un lugar frío y desolador. La falta de amor, el aislamiento y el maltrato marcaron su infancia, transformándolo en un niño vulnerable a un joven lleno de resentimiento hacia el mundo. Anatoly pronto desarrolló una fascinación por el poder y la violencia. Al llegar a su adolescencia abandonó el orfanato y se unió a la marina mercante, viajando por diferentes partes del mundo. Sin embargo, su mente nunca dejó atrás los fantasmas de su niñez. Durante sus años como marino, Onoprienko fue moldeando una visión retorcida de la vida y la muerte. Había sufrido tanto que comenzó a despreciar a la humanidad. Y esas ideas comenzaron a germinar en su mente, y en 1989 decidió dar paso sobre esos oscuros pensamientos, iniciando una espiral de violencia que no paró. Onoprienko comenzó su ola de asesinatos en 1989. Su primer crimen conocido fue el brutal asesino de una familia de 5 miembros. Con una frialdad inhumana, Anatoly irrumpió en la casa de la familia y los ejecutó uno por uno. Lo que lo hacía aún más aterrador era la falta de motivos. No robaba ni tenía conexión con alguna de las víctimas, simplemente mataba porque sentía que debía hacerlo. Después de los asesinatos, prendió fuego a la casa como si buscara borrar cualquier rastro de su horrible vida. Esta primera matanza desencadenó una obsesión en Onoprienko: el placer de quitarle la vida a otros y el control absoluto que sentía lo empujaron a continuar. En los años siguientes mató a más de 52 personas, incluyendo niños, mujeres y jóvenes. Los medios lo adoptaron el Terminator por la despiadada eficacia con la que cometía sus crímenes. Anatoly no tenía un patrón fijo, lo que lo hacía casi imposible de atrapar. Viajaba de un lugar a otro en Ucrania, seleccionando sus víctimas completamente al azar, y no dejaba ni un solo sobreviviente. Su única regla: si alguien lo veía, no podía quedar con vida. Para 1996, la policía ucraniana ya estaba al borde del colapso. La ola de asesinatos que seguían a Onoprienko eran cada vez más visibles, pero su falta de patrón claro dificultaba la investigación. La policía recibieron una presión inmensa, ya que los medios de comunicación comenzaron a compararlo, los crímenes de Onoprienko, con los asesinos en serie más notorios, conocidos como Andrei Chikatilo, el tristemente célebre carnicero del Rostro. La paranoia se apoderó del país. En las áreas rurales de Ucrania, las familias comenzaron a tomar medidas extremas para protegerse. Muchos dormían con las luces encendidas, reforzando las puertas y ventanas y evitando salir de su hogar después del anochecer. Las pequeñas comunidades vivían bajo el constante miedo de que el próximo objetivo de Onoprienko podría ser cualquier familia que desafortunadamente cruzara su camino. Lo que hacía aún más inquietante la figura de Anatoly era su falta total de empatía. En su mente, estos asesinatos eran simplemente para él rutina diaria. Llegaba a las casas, mataba a todos los que estuvieran presentes y luego desaparecía en la oscuridad sin dejar más huellas de cuerpos y cenizas. Pero como ocurre con muchos asesinos en serie, Onoprienko cometió un error. En marzo de 1996, después de uno de sus últimos asesinatos, la policía encontró una pieza clave, una arma que había sido robada de una de las casas que atacó. Esta pista combinaba con los testimonios de testigos que habían visto un hombre extraño rondando por el área donde ocurrieron los crímenes. Finalmente, en abril de 1996, Anatoly Onoprienko fue arrestado en una pequeña aldea
en Ucrania Occidental. Cuando la policía irrumpió en su casa, encontraron una impresionante cantidad de armas, incluidas varias que había robado de sus víctimas. Onoprienko no opuso resistencia. De hecho, durante el interrogatorio confesó todos sus crímenes. A los investigadores, por la frialdad con la que narraba sus crímenes durante los interrogatorios, confesó había asesinado a 52 personas entre 1989 y 1996. Lo más perturbador fue su completa falta de arrepentimiento. Onoprienko detallaba cada uno de sus asesinatos como si estuviera describiendo algo trivial, sin mostrar ninguna emoción. Afirmaba que no sentía nada por sus víctimas y que las mataba simplemente porque podía. Durante sus confesiones mencionó que las voces de su cabeza lo habían dirigido a cometer los crímenes. Según él, estas voces le decían que tenía una misión especial que cumplir, una suerte de mandato sobrenatural que lo impulsaba a exterminar familias enteras, o que algunos expertos consideraron sus declaraciones como delirio. Onoprienko confesó que durante años había sentido una ira constante y alimentada por sus propios desprecios hacia la humanidad. No tenía amigos, parejas ni hijos. Su vida era completamente aislada, lo que le permitía moverse de un lugar a otro sin levantar ni una sola sospecha. La única compañía que tenía eran las armas que había utilizado para matar, y eso parecía satisfacer de poder y control sobre la vida de otro. El juicio de Anatoly Onoprienko comenzó en 1998 y se convirtió en uno de los procesos judiciales más comentados en la historia de Ucrania. La atención mediática fue inmensa, ya que la gente no podía entender cómo un solo hombre había logrado cometer tantos asesinatos sin ser capturado durante tantos años. La familia de las víctimas exigían justicia y la población ucraniana estaba horrorizada ante los detalles que surgían durante el juicio. Onoprienko no mostró ni una señal de arrepentimiento durante el juicio. En su testimonio dijo que no le importaba a la gente y que sus crímenes no le provocaban ningún tipo de remordimiento. De hecho, en un momento del juicio incluso llegó a decir que si no lo hubieran detenido habría seguido matando y que estaba dispuesta a superar las cifras de 300 asesinatos. El tribunal no tardó mucho en emitir su veredicto. Fue condenado a cadena perpetua, ya que en Ucrania habían abolido la pena de muerte poco tiempo antes. Sin embargo, su encarcelamiento no trajo consuelo a muchas de las familias asesinadas. El dolor y el miedo que Anatoly Onoprienko había sembrado en la sociedad ucraniana perduró durante muchos años, convirtiéndolo en una figura aterradora en la memoria colectiva del país. Durante sus años en prisión, Onoprienko continuó manteniendo una postura fría e indiferente. Apenas hablaba con los guardias y rara vez interactuaba con otros reclusos. Para muchos era un enigma cómo alguien podía llevar una vida tan vacía, centrada únicamente en la destrucción. Aunque estaba encerrado, su presencia seguía generando inquietud entre quienes lo rodeaban. Onoprienko pasó el resto de su vida en una celda solitario, sin mostrar ninguna señal de arrepentimiento. Durante su estancia en prisión, algunos psicólogos intentaron analizarlo, pero la mente de Onoprienko parecía impenetrable, hasta que al final murió en 2013, dejando detrás de sí un legado de terror y sufrimiento en Ucrania que no olvidará jamás.